Bien, vamos a empezar la materia estudiando vectores. La bibliografía para esa primera parte, yo les recomiendo análisis vectorial de la colección Shaw. Ahí tiene toda una gama de ejercicios que los vamos a aplicar en la materia. Vamos a complementar esa primera parte con el libro Geometría Analítica. El autor es Kletenik. Bien, para la primera parte esos dos libros nos sirven bastante bien. Esa materia tiene tres bloques. El primer bloque es el estudio de los vectores aplicados a la geometría analítica hasta llegar a la ecuación del plano de la recta. Luego vamos a ver algo de cónicas. Ahí acaba el primer bloque grande de la materia. El segundo bloque se refiere a toda la teoría de derivadas parciales. Y el tercer bloque, toda la teoría de integrales dobles, triples y sus aplicaciones. Entonces empezaremos con el primer bloque, hablando de vectores. Hagamos un repaso de vectores. Primero, ¿qué es un vector? Un vector, podemos decir, es un ente, es un algo que tiene tres características. Que son, la primera, tiene tamaño, también se conoce como módulo. Tiene dirección y tiene sentido. Bueno, en física han manejado vectores con esta notación. El vector A, cuyas coordenadas son A1 en I, A2 en J. Este vector pertenece al plano, en el plano. Donde A1, A2 son números reales. En la materia vamos a manejar vectores en el campo de los reales únicamente. Vectores en el plano y vectores en el espacio de tres dimensiones. Entonces, para representar ese vector, vamos a tomar dos ejes que se llaman ejes de los reales. El primer eje comúnmente se lo conoce con el nombre, o se le asigna el nombre de eje X, el eje de las abscisas. El segundo, el eje Y. Bueno, si representamos ese vector, I y J son vectores de tamaño unitario que solamente nos dan la dirección. El primer vector de tamaño unitario, el vector I y el vector J, solamente nos dan dirección. A1 en la dirección de I. Entonces, A1 en la dirección de I, esa coordenada se encontrará acá. A2 en la dirección de J. A2 se encuentra acá. En la intersección es que encontramos el par ordenado A1, A2. Ahora, si nos vamos al espacio en tres dimensiones, el vector A tendrá la estructura A1 en I, A2 en J, A3 en K, donde A1, A2, A3 son números reales.
y JK son vectores de tamaño unitario que solamente nos dan dirección. Para representar ese vector necesitamos tres ejes que son perpendiculares entre sí. Ejes de los números reales. Eje de los reales y eje de los reales. Igual que en el caso anterior, a este eje se lo suele llamar el eje X, el eje Y, el eje Z. Bien, la primera I, J, K están en dirección de los ejes. Son ejes perpendiculares entre sí, como les había manifestado. Entonces, el vector I está en la dirección del eje X, vector de tamaño unitario. El vector J en la dirección del eje Y y el vector K en la dirección del eje Z. Entonces, la primera coordenada, A1 en I, será un punto en este eje, A1, A2 en J, A2 se encontrará por acá, y A3 en K. En la intersección vamos a encontrar esta terna ordenada, es decir, hacemos la intersección de los tres ejes, de los tres puntos en cuestión. En la intersección encontramos la terna ordenada A1, A2, A3. Ahora, ¿cómo relacionamos las tres características del vector? Tiene tamaño, módulo o magnitud también se llama. Magnitud. Si simplemente es un punto en el espacio. Y acá nos surge un lema. Un lema. Todo vector está referenciado o localizado al origen. Al origen. Entonces, ese punto lo referenciamos al origen. Y ahí ya tenemos la característica de un vector. Tiene tamaño, agarramos una unidad de medida, medimos cuántos centímetros, metros, etcétera, representa eso. En el espacio R3 también, ese punto lo referenciamos al origen y tenemos el vector A. Bueno, de ahí que también se usa esta notación como un par ordenado, A1, A2. En el espacio R3, A1, A2, A3. Nosotros vamos a manejar cualquiera de las dos notaciones. Ahora, el tamaño es claro, ¿no? Agarramos una unidad de medida, vemos cuántos metros, centímetros tiene ese vector. La dirección nos da la flechita. Como sentido, ¿qué vamos a interpretar? Vamos a tomar los ejes cardinales, el norte, el sur, el este, el oeste. Ya, tenemos acá el vector. El vector A, diremos, referenciado al eje horizontal, un ángulo alfa. Entonces, como sentido, vamos a decir alfa grados de este a norte. De este a norte. Bien, eso es lo que se entiende entonces por tamaño, dirección, sentido. Pero recordemos el lema. Todo vector está referenciado al origen. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, esos vectores nosotros vamos a manejar en el plano R2 o en el plano R3. Y vectores simplemente en el campo de los reales. Hablaremos un poquito de las operaciones con vectores para recordarles un poco cómo se hacían estas operaciones.
operaciones. La primera operación se refiere a la suma o resta de vectores. Tomemos los vectores, sean el vector A de coordenadas A1, A2, A3. O sea, este vector, para representar, necesitamos tres ejes perpendiculares entre sí. Cada eje es de los números reales, por eso se dice es un vector que pertenece a R3. Y un segundo vector, el vector B, de coordenadas B1, B2 y B3, también pertenece a R3. En este caso, A1, A2, A3 son números reales. Lo mismo acá el vector B, B1, B2 y B3 son números reales. La suma de vectores se representa como A más B y no es nada más que una suma ordenada de sus coordenadas. Es decir, agarramos las dos primeras coordenadas, las sumamos algébricamente. A1 más B1. Esa es la nueva primera coordenada. La segunda, A2 más B2. Y la tercera, A3 más B3. La suma de números reales es otro número real. Entonces este vector también pertenece a R3. Hagamos un ejemplo numérico para que quede más claro esto. Tomaremos el vector A que tenga coordenadas 7, 5, 8. El vector B que sea de coordenadas 2, menos 3 y 0. La suma de estos dos vectores A más B va a resultar 7 más 2, primera coordenada, 5 menos 3, y la tercera coordenada, 8 más 0. Sumamos esas coordenadas, 7 más 2 es 9, 5 menos 3 es 2, y 8 más 0, 8. Como complemento a este ejercicio, tomemos un segundo ejemplo. El vector A que sea el mismo vector anterior, 7, 5 y 8. Este vector pertenece al espacio R3. Y el vector B le asignaremos coordenadas 2 y menos 3. Hagamos la suma. A más B. Bien, 7 más 2, 9. 5 menos 3, 2. 8 más ¿cuánto? Intencionalmente en el ejemplo 1 he tomado como tercera coordenada 0. 0 es una coordenada. ¿Qué problema hay aquí? 8 ¿con qué sumamos? No hay un número. Este vector pertenece a R2. Dos ejes para poder representarlo. No se puede confundir dimensiones. Entonces esta operación no está definida. Es la única consideración que se debe tomar o limitación para poder sumar vectores. Para sumar vectores, entonces, es la suma algébrica de sus coordenadas, pero deben estar en la misma dimensión. Si están en diferente dimensión, no se puede hacer la suma de estos vectores. Bien, hablaremos un poquito de las propiedades respecto a la operación suma. Propiedades. ¿Qué podemos decir de la ley conmutativa? Es decir, A más B con relación a B más A.
conmutando el orden de los vectores, la ley conmutativa. En el primer ejemplo, si hacemos b más a, esto sería, en vez de sumar 7 más 2, tuviéramos que sumar 2 más 7. La segunda coordenada sería menos 3 más 5. Y la tercera coordenada sería 0 más 8. La suma nos va a dar 9, 2 y 8. Nos da la misma. Podemos tal vez afirmar con esto que se cumple la ley conmutativa. Hagamos en forma gráfica. Si este es el vector A, y en algún lado tenemos al vector B, en la misma dimensión. Esa es una ventaja de los vectores. Podemos trasladar un vector a continuación del otro manteniendo sus tres características, es decir, el tamaño, la dirección y sentido. Voy a trasladar el vector B a continuación del vector A. El vector B. La suma de vectores no es nada más que la unión del punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. Esta es la operación de A más B. Ahora, si nuevamente en este gráfico, si ustedes lo hacen con algún cuidado, van a comprobar la propiedad. El vector B ya también lo voy a trasladar acá. Paralelo al vector B del mismo tamaño, la misma dirección, el mismo sentido. Y a continuación voy a trasladar el vector A. Bien, la suma de B más A es la unión del punto inicial con el punto final, el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. Esto que tenemos en azul es B más A. Fíjense, si hacen este gráfico con algún detalle de precisión, van a comprobar exactamente eso que tenemos acá. Entonces, podemos decir, la suma de vectores cumple la ley conmutativa. La ley conmutativa. La segunda propiedad. Cumple la ley distributiva respecto a la operación binaria suma. A más B más C. Esto podemos distribuir como A más B. La ley asociativa A más B y ese resultado sumar con C. O sea, asociar de distinta manera. Esta es la ley asociativa. Tercera propiedad. Existe un vector que es el vector nulo. El vector nulo lo vamos a representar con una O, donde todas y cada una de sus coordenadas son iguales a 0. Entonces, agarramos cualquier vector A, lo sumamos al vector nulo, nos va a reproducir el mismo vector A. Acá podemos hasta conmutar. El vector nulo más el vector A nos reproduce el mismo vector A. Este vector nulo, ya que no ejerce ninguna variación, lo podemos llamar vector neutro, el elemento neutro. Y por último, si queremos sumar A más menos A, haciendo esa operación nos da el vector nulo, o podemos conmutar menos el vector A más el vector A, siempre nos da el vector nulo. Entonces, este elemento menos A, el vector menos A, se llama simétrico. Se llama el elemento simétrico. Ahora recordemos un poquito para complementar estas propiedades. Si decimos sea, pondremos con otro color para complementar las propiedades. Sea
G, un conjunto de vectores de la misma dimensión, donde está el vector A, el vector B, el vector C, todos ellos de la misma dimensión, que pertenecen, diremos, a R2 o a R3, y que cumplen esas propiedades. Recuerden un poquito de álgebra, de Mate 1100. Un conjunto de vectores que cumple estas propiedades se llama campo, ¿no es cierto? Entonces G es un grupo abeliano, porque cumple la ley conmutativa, abeliano respecto a la operación binaria suma. Es un grupo. Bueno, estamos relacionando lo que han aprendido en Mate 1100. Bien, de la operación suma no hay nada más que hablar. La operación resta es, si bien en la suma hemos sumado sus coordenadas, si queremos hacer A menos B, en vez de sumar sus coordenadas, las vamos a restar, cada una de ellas, ¿no? Bien, de la operación suma o resta de vectores, no hay nada más que hablar. Esa es la primera operación. La primera operación. La segunda operación que nos interesa ver. Tal vez antes de pasar, veamos un conjunto de vectores que se llaman los vectores localizados. Lo voy a borrar las propiedades. Vectores localizados. Este tipo de vectores vamos a manejar bastante en la materia. Se refiere a lo siguiente. Voy a tomar el espacio vectorial R3. Tres ejes perpendiculares entre sí. El eje de los reales, el eje de los reales y el eje de los reales. A este eje lo vamos a llamar X, a este Y, a este Z. Voy a tomar dos vectores en este espacio, localizados siempre al origen de acuerdo al lema que hemos escrito acá. El vector A que tenga coordenadas A1, A2, A3. Y un segundo vector, el vector B, de coordenadas B1, B2 y B3. Entre el vector A y el vector B, que en verdad son puntos en el espacio, podemos definir un nuevo vector, localizar un vector entre el vector A y el vector B. A ese vector lo vamos a llamar AB. El vector AB recibe el nombre de vector localizado. ¿Qué estructura tiene este vector? Vamos a hacer la composición. En este gráfico, si sumamos el vector A más el vector AB, el vector A más el vector AB, la suma de vectores consiste en el punto inicial del primer vector, punto final del segundo vector, nos da el vector B. ¿No es cierto? De acá despejamos AB, el vector localizado AB, que sería B menos A. Si hacemos estas operaciones, las coordenadas del vector B menos las coordenadas del vector A, B1 menos A1. La segunda coordenada B2 menos A2. Y la tercera coordenada B3 menos A3. Esta es la configuración de un vector localizado entre dos puntos, el punto A y el punto B. B es el punto final,
el punto final, y A es el punto inicial. Entonces, un vector localizado es la diferencia del punto final menos el punto inicial. Pero aquí viene el lema. En el lema hemos dicho, todo vector está referenciado, está localizado al origen. Este vector localizado, ¿estará referenciado al origen? Hagamos la prueba. Si los referenciamos al origen, el origen es este, ¿no? El vector origen, que sería el vector nulo, 0, 0, 0. Entonces, localizando el vector AB al origen o referenciando al origen, tuviéramos el siguiente vector, O AB. Otro vector localizado, pero los vectores localizados hemos dicho punto final menos punto inicial. En este caso, el punto final sería el vector AB, menos el punto inicial, que sería el origen. El vector AB, que tiene esas coordenadas, menos las coordenadas del origen, reproducimos el mismo vector AB. Entonces, esto nos da el mismo vector AB, con lo que estamos ratificando el lema, que todo vector está localizado al origen. Entonces, los vectores localizados también están referenciados, también están localizados al origen. Bien, respecto a la operación suma y resta de vectores, de momento no hay nada más que hablar. Recordaremos una segunda operación. Producto, la segunda operación con vectores. Producto de un escalar por un vector. Diremos sea A un vector, tomaremos en R2, puede ser también en R3, A1, A2, A3. Un vector en R3, en el espacio de 3 dimensiones. Y sea n un número real, o sea, un escalar. Queremos multiplicar el escalar por el vector, es decir, n veces el vector A. Esto es n veces el vector de coordenadas A1, A2, A3. Este escalar afecta a la primera, segunda y tercera coordenada, es decir, afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector, dándonos como resultado n veces A1, n veces A2, n veces A3. A1, A2, A3 son números reales. N es un número real. El producto de dos números reales es otro número real. Lo que obtenemos es otro vector en R3. Pero ¿qué efecto se produce de multiplicar un escalar por un vector? Haremos un ejemplo ilustrativo. Nos vamos a dar un ejemplo intencionado, sea el vector A que tenga las coordenadas 2, 4, 8. Un vector que pertenece a R3. Lo dibujaremos. Ese será el vector A.
En este ejemplo vamos a tomar un inciso A, que n valga 2, que n valga 2. Entonces, n veces el vector A es 2 veces el vector A. 2 veces el vector de coordenadas 2, 4 y 8. Como hemos visto, el escalar afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector. La primera coordenada va a ser 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Y finalmente 2 por 8, 16. ¿Qué ha sucedido con el vector? Si el vector inicialmente tenía acá en el primer eje 2, ahora tiene el doble, 4. Tenía 4 y ahora tiene el doble, 8. Y acá era 8 y ahora tiene el doble, que es 16. Hacemos la intersección de esos tres puntos, va a mantener la dirección, va a mantener el sentido. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el tamaño del vector. Entonces, el vector mantiene la dirección, mantiene el sentido, pero cambia el tamaño. Esto va a suceder si el escalar n es mayor que 1. Para cualquier escalar mayor que 1 va a aumentar de tamaño. Inciso B. El escalar n que valga un medio, o sea 0,5. Multiplicamos un medio por el vector A. Un medio por el vector de coordenadas 2, 4, 8. Un medio por 2 nos da 1. Un medio por 4, o sea, va a ser 4 entre 2, nos da 2. Y un medio por 8 nos va a dar 4. ¿Qué va a suceder con el vector? La coordenada inicial era 2, ahora es la mitad, 1. Acá era 4, ahora es 2. Acá era 8, ahora es 4. Hacer la intersección va a mantener el sentido, va a mantener la dirección, pero va a bajar de tamaño. Entonces, acá tendríamos el vector n veces A. Esto va a suceder para cualquier escalar. Si n es mayor que 0 y menor que 1. Para cualquier escalar en ese intervalo, ocasiona que el vector reduzca de tamaño. Y un inciso C. El escalar n es cualquier número real. Puede ser un número negativo. Si n vale menos 2.